Gracias Martín, estamos aquí en la explanada del Liceo IABA. Hoy decíamos al arranque de MB Noticias se cumple un año justamente del sumario que aún no tiene resolución al que está enfrentando el ex director del IABA, Leonardo Ruiz Díaz, a raíz de los hechos acontecidos también prácticamente un año atrás, el 31 de marzo aquí en el Liceo. Recordar a nivel de contexto que a Ruiz Díaz le llega la orden por parte de secundaria de justamente quitar de alguna forma el salón gremial a los estudiantes a raíz de las obras que proyectaba secundaria de construir una rampa de accesibilidad aquí en el liceo por la calle Eduardo Acevedo. A partir de allí inician justamente este sumario por insubordinación, tiene unas distintas instancias de comparecencia, no solamente del exdirector, sino también de docentes que fueron a declarar como testigo. Y recordarán que en febrero de este año concluye una parte de la investigación que tuvo en vilo a 10 docentes que fueron también a declarar a secundaria por los hechos acontecidos aquel 31 de marzo. Lo cierto es que el sumario al director aún no tiene conclusión, pero sí los abogados de Leonardo Ruiz Díaz recibieron en estas últimas horas dos posibles sanciones que se manejan desde secundaria. Si les parece, repasamos este tape que justamente hace énfasis en algunos puntos de este proceso que al día de hoy tiene un año y que todavía no tiene resolución. La situación del exdirector del IABA, Leonardo Ruiz Díaz, permanece incambiada. Hoy se cumple un año desde que la Dirección General de Educación Secundaria le iniciara un sumario por insubordinación, con retención del sueldo y separación del cargo, luego de los hechos registrados en el liceo el pasado 31 de marzo del 2023. Fue el 12 de abril de ese mismo año que Ruiz Díaz fue separado del cargo, medida que regía en un principio por 6 meses. El 31 de agosto del 2023 el instructor sumariante hizo el informe definitivo y con fecha 9 de noviembre del 2023, el asesor letrado, en coincidencia con lo propuesto por el instructor sumariante, propuso que a Leonardo Ruiz Díaz se le aplique como sanción una falta leve, que amerite 10 días de suspensión. Este informe del abogado asesor fue compartido con el director de la División Jurídica de Secundaria, que trasladó de mandato verbal el expediente el 14 de noviembre a la asesora letrada de la Dirección General de Secundaria, Magdalena Ruiz, que asesora directamente a Jennifer Cherro. La abogada que intervino en el proceso solicitó luego del estudio del expediente 150 días de suspensión, el informe que se publicó en febrero de este año. Estos dos últimos informes fueron los que dieron vista a los abogados de Ruiz Díaz, que presentaron en el día de hoy un recurso por entender que es desmedida la sanción. Luego de cumplir sus 6 meses de separación del cargo en el 2023, Ruiz Díaz no fue reintegrado al IABA, sino que se reintegró a Documentación Estudiantil, un lugar administrativo. Eso determinó que el docente se viera afectado psicológicamente y solicitara certificación médica hasta el día de hoy. Los caminos que se abren a partir de esta jornada, luego de presentados los recursos a estas sanciones, es recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, camino que evalúan los abogados del director. En la jornada de hoy hubo una movida, una manifestación por parte de docentes y estudiantes aquí en el IABA a propósito del recordatorio de esta fecha, con una lectura de una proclama, también con algunos carteles que se colgaron en las afueras y en el interior del liceo. Estamos con Lautaro Gutiérrez, que es integrante del gremio del IABA, justamente para hacer una evaluación de este proceso y de alguna forma las cosas que han cambiado o no a un año de iniciado justamente este sumario. Lautaro, hubo una actividad importante hoy al mediodía, ¿qué evaluación y en qué consistió esa proclama? Exacto, bueno, muchas gracias. La actividad de hoy, que se dio a la 1 en la entrada del IABA ahí por Eduardo Acevedo, fue organizada principalmente por los profesores y contó con la presencia también de estudiantes, y nosotros tuvimos un espacio para dar una oratoria, manifestar nuestro apoyo y dar nuestro punto de vista. Bueno, consistió también en una manifestación, como tú decías. Fue una fecha que no es para celebrar nada, sino más bien de rememoración y para honrar la lucha que ha habido alrededor de todo este conflicto, que si bien este punto de inflexión de la separación del cargo de Leonardo fue el 12 de abril, el conflicto venía iniciado desde febrero de 2023, cuando las autoridades mostraban la primera disposición de quitarnos nuestro salón gremial. Finalmente en abril es separado Leonardo por defender este espacio para nosotros, por entender que la rampa no era viable, por entender que la manera en que se manejaban las autoridades era autoritaria, y finalmente es separado Leonardo. Y como digo, hoy se cumple exactamente un año
y se hizo una jornada, como bien decías. ¿Qué lectura hacen ustedes, teniendo en cuenta de que de alguna forma el dictamen de secundaria entendió en su momento, ahora a fines de febrero, que los docentes supuestamente investigados por el tema no deberían tener ninguna sanción, y sin embargo el sumario al director sigue todavía abierto, e incluso cuando pasaron los 6 meses tampoco se le permitió reintegrarse a la actividad, ¿no? Bueno, nosotros desde el principio, que se separa del cargo a Leonardo, que es ahí que inicia el sumario, entendimos que era totalmente injusto. Nosotros entendíamos que ni siquiera tendría que haber esa separación del cargo, porque también recordemos que estuvo 6 meses con la retención del sueldo, cobrando la mitad de sus haberes. Entonces, primero, que es una medida totalmente injusta tomada por parte de secundaria, porque él no cometió ninguna infracción desde nuestro entender. Luego, como bien decías, hubo una investigación a 10 docentes que quedó en la nada, porque claramente no tenían nada, no habían cometido ninguna infracción, sino solamente se estaban manifestando. Por eso desde el núcleo de profesores y también desde el gremio decíamos que era una forma de persecución, lo mismo que le pasó a Leonardo. Quizás con Leonardo vemos que hay un ensañamiento mayor, quizás por el puesto de mayor jerarquía quizás que ocupaba, o bueno, por el ensañamiento que tiene secundaria con determinadas cuestiones, pero como digo, ambas medidas fueron totalmente injustas, y con los profesores se vio que no habían cometido ninguna infracción, como decíamos desde el principio. Por último, para cerrar, en la jornada de hoy, bueno, ustedes colgaron simbólicamente un cartel en el salón gremial, poniendo la fecha de que la cual había funcionado y de alguna forma como una lápida el año pasado. ¿Cuál es la situación actual? Y si alguno de esos ítems que tuvieron en el medio a la hora de quitarles de alguna forma ese espacio que se argumentó con la accesibilidad justamente al centro de estudio, cambió algo, ¿no? Bueno, actualmente, a día de hoy, a mucho más de un año de iniciado el conflicto, no tenemos salón gremial todavía, que fue el primer motivo por el que Leonardo fue sancionado. Actualmente no tenemos salón gremial. Incluso algunas cosas han empeorado. Por ejemplo, se recortaron el 43% de los grupos de todo el liceo, se está llevando a cabo la transformación educativa, seguimos con los recortes presupuestales. Entonces hay un montón de problemáticas, sin mencionar que en el 43% de los grupos que se quitan se incluye la experiencia de sordos, que se trasladan a liceos extra edad, gurises de bachillerato que están con personas más grandes, con otras problemáticas, en diferentes contextos. Es decir, el problema principal que involucraba el conflicto, que era el salón gremial, no está resuelto. Nosotros seguimos intentando conseguir uno mediante el diálogo, mediante la negociación, como desde el principio. Sin embargo, son las propias autoridades las que se niegan a escucharnos y a prestarnos ese espacio. Luego, bueno, manifestar nuestra solidaridad con todos los docentes que han apoyado a Leonardo y que se han organizado y que han sido investigados, y que siempre han luchado junto a nosotros. Y como bien decías, ese espacio que hoy es la puerta, y donde supuestamente iban a construir una rampa, vemos que hay escaleras, que no hay una rampa. Nosotros advertíamos que era imposible construir una rampa ahí, por las condiciones físicas de ese espacio, y efectivamente la rampa no está ahí, tan solo está abierta la puerta, y denota que era un capricho más de secundaria, que nada tenía que ver con la accesibilidad, sino con la persecución gremial. Doctora, muchas gracias por estos minutos. La palabra y el vocero aquí justamente de los estudiantes del gremio del IABA. Bueno, decíamos, a un año de iniciado el sumario al director de la institución, Leonardo Ruiz Díaz.